Hola, Alfredito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal como dijiste al comenzar el programa, hay un estudio privado, en realidad es de IDESA, que muestra el gasto en jubilaciones y muestra allí que el Banco Central ha pagado más en intereses del ELIX que lo que ha pagado ANSES de jubilación. Es vergonzoso. Sí, es un tema, yo diría, que viene, por un lado, viene a recordar aquella cosa que dijo el presidente, ¿no? Que dijo, bueno, nosotros vamos a mejorar la situación de los jubilados porque vamos a dejar de pagar todo eso que se gasta ahora para retribuir el capital financiero, las LELIQs, etc. Bueno, finalmente eso no ocurrió así, por supuesto. No. En realidad los salarios, en realidad la retribución de los jubilados se ha visto deteriorada, pero además de eso, es interesante señalar esto. El informe ese es de IDESA. Sí, ¿Vos sabés de quién es? ¿Quiénes son los miembros de IDESA? Sí. El ministro de Economía de Córdoba ha sido de IDESA, supongo que está en licencia, pero allí está digamos, su hija, creo que la también hija, ahí. Virginia, la hija. una economista muy talentosa. Economista también. Jorge Colina. Jorge Colina creo que también economista. También economista. Coautor con Osvaldo Giordano. Con Osvaldo Giordano el libro. Y con Carlos Egiario de un libro que se llama Una vacuna contra la decadencia. Bueno, pero dejemos eso y vamos a esto que estamos viendo acá. El señor que está aquí a la izquierda de Massa es el actual secretario de Agricultura. Sí. Y bueno, vos sabés que la situación del secretario de Agricultura es compleja en un gobierno que no tiene buenas relaciones con los productores rurales en general y que además estamos atravesando una cuestión grave como es la sequía. Inclusive tenemos una imagen de la sequía de un campo que muestra realmente un paisaje desolador. Desolador. A raíz de eso, el gobierno, advertido de esto, esa es una fotografía de un campo por estos días, digamos, ¿no? Bueno, mejor dicho, en el momento antes de levantar lo que queda de la cosecha. Sí, sí. Pero entonces a raíz de eso estamos con este problema de una gran sequía en el campo, y lo hemos dicho otras veces, una gran sequía de reservas internacionales en el Banco Central. Entonces el gobierno, justamente ayer, salió la reglamentación de lo que se le suele llamar el Soja 3. ¿Recordás que cuando salió la primera decisión de tipo de cambio especial para la soja, nosotros dijimos, bueno, esto va a solucionar por un tiempo, pero va a haber otros que van a pedir, y a su vez la soja que se vende hoy es la que no se puede vender en enero o febrero del año que viene. Claro. Bueno, vino el plan Soja 2 y bueno, ahora sale esto. En este plan además se han incluido otros productos, ¿no es cierto? Regionales. Y además se han incluido, claro, las economías regionales, y que las economías regionales tendrían, digamos, va a estar vigente este tipo de cambio de 300 pesos hasta el 31 de agosto. Y hay una nómina de productos que entran dentro de esta clasificación. Es decir, ¿qué es lo que dice el gobierno? Mire, usted liquídeme ahora las exportaciones a los exportadores de soja y yo le pago 300, en vez de pagarle el tipo de cambio oficial debe estar en 2.18, 2.20. Entonces, esa resolución que hoy ayer salió reglamentando esto que se llama así el programa de incremento exportador, en realidad va a tener, digamos, algunos efectos. Uno se podría preguntar, bueno, ¿va a funcionar esto? Cuando se pregunta si va a funcionar, se tiene que preguntar qué es lo que quiero resolver. Y bueno, el gobierno en realidad le preocupa la situación de los productores, pero le preocupa mucho más la situación de las reservas. Entonces toma esta decisión para cambiar, digamos, un poco una tendencia que se ha visto desde principios de año. Desde principios de año el Banco Central ha venido perdiendo reservas. Sí. Ayer mismo, fíjate vos que ayer ya perdió o vendió, digamos, el saldo neto fueron
99 o 100 millones de dólares. Que están en los 3.500 ya. Claro, pero además de hace principio de año. 22 o 23 ruedas que el central vende. Entonces, a raíz de eso, asumen esta decisión. Por supuesto que miran también al sector agropecuario, dicen, bueno, con lo que vamos a recaudar más, porque obviamente si el dólar ahora cuesta 300, en pesos el Banco Central de la República Argentina le va a dar 300 a los exportadores, pero las retenciones van a ser en pesos más. Entonces dicen, bueno, una parte al menos del aumento de recaudación por derechos de exportación, que son las retenciones, la vamos a destinar a atender también problemas de los productores que están con inconvenientes en la sequía. Pero insisto en esto, mira, desde que está el mercado único y libre de cambios, ese que yo digo que no es ni único ni libre, que es del año 2002, hasta ahora, nunca tuvieron un trimestre como el de 2023, es decir, un trimestre en el que el Banco Central vendiera tantos dólares. O sea, es una situación realmente delicada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué puede suceder? Y vamos a repetir algo que dijimos con el soja 1 y el soja 2. Este tipo de cambio, digamos, este dólar agro, en realidad puede resolver, creo yo, cuando se aclaren algunos problemas de información, porque ayer casi no hubo operaciones, por ejemplo, en la zona de Rosario, porque todavía no se conocían los detalles, ¿no es cierto? Pero digamos, yo diría, va a resolver y probablemente en abril, durante el mes de abril, cuando veamos en el cierre, vamos a ver que se ha recuperado algo de reservas. Pero eso va a ser a abril. Eventualmente puede ser una parte de mayo. Pero insisto en esto no hace que haya más soja. Esto hace que se liquide la que tengan. Exacto. Y entonces vamos a entrar en un problema nuevamente, seguramente hacia junio, julio, que para colmo nos va a tomar en el medio ya de discusiones más intensas con el tema de la campaña electoral. Claro. Pero entonces junio, julio, de nuevo van a tener que tomar algunas decisiones. ¿Qué otros problemas va a traer esto, digamos? Más allá de que uno diga, bueno, está bien que lo hagan para tratar de que el Banco Central recupere algo de reservas. Cuando el Banco Central le paga 300 pesos a alguien que liquida $1, ese dólar, ¿no es cierto?, el Banco Central en algún momento, o al menos parte de esos dólares, se los va a vender a un importador. Entonces va a perder el Banco Central la diferencia entre 300 y el tipo de cambio en el momento en que venda esos dólares. Pero no solamente que va a perder, sino que lo que en realidad va a ocurrir, que como va a entregar 300 y va a recuperar 250, pongamos, va a haber 50 de aumento de la cantidad de dinero. Claro. Y entonces va a tener que esterilizar. ¿Y cuál es la forma que se esteriliza? Colocando el Lelix. Con lo cual se produce el fenómeno que vos mencionaste también al principio. Entonces esto, en realidad, es una devaluación, digamos, sectorial. No es un desdoblamiento, nosotros hemos hablado mucho del desdoblamiento, es una especie de desdoblamiento sui generis, pero que además genera, por el lado de la cantidad de dinero, una presión. Cuando uno devalúa, hay una presión inflacionaria. Si además devalúo y tengo una diferencia que tengo que aumentar la cantidad de dinero, voy a aumentar ahí también un mecanismo de transmisión muy fuerte de la inflación, que es la cantidad de dinero de la economía. Entonces, en definitiva, lo que el gobierno va a tener que hacer, Ricardo, y contestemos la pregunta, ¿va a funcionar? Va a funcionar 2 meses. Pero lo que va a tener que hacer finalmente el gobierno es aumentar las restricciones a las importaciones, de alguna forma, o subiendo en el tipo de cambio algunas importaciones, en fin, de alguna forma lo va a tener que hacer. Y lo que no va a poder hacer es el sueño de Massa de llegar a tener una inflación... del 60%. Claro. Fíjate, vos mencionaste al Fondo Monetario Internacional. Hoy el fondo, ayer y hoy, está en las reuniones de primavera del grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario. Y en el nuevo Perspectivas, el Outlook que acaba de publicar el fondo, yo había dicho, tenía en sus documentos que la inflación en Argentina iba a ser 60%. Ahora la subió a 80%.
pero bajó el crecimiento a 0,2. Creo que con un poco de suerte el fondo va a terminar diciendo lo que yo creo que va a pasar, que vamos a tener 100% de inflación y que vamos a tener 0 de crecimiento. Sí. Pero bueno, para eso habrá que esperar. De todos modos, el fondo tiene la posibilidad de corregirlo en la próxima reunión, que será de acá a unos 6 meses. Bueno, si le sigue, porque el fondo le redujo 2.000 millones. Sí, para la acumulación de reservas Para internacionales. La acumulación sí, de reservas. sí. Va a tener que, indudablemente, si sigue esto así, otros 2.000 millones para Sí. que sean chaucha lo que tenga que devolver a Argentina. Sí, hasta que pasen las elecciones, el fondo no va a tomar ninguna decisión que pueda suponer abandonar su apoyo a la Argentina. Digamos. Sí, porque es el principal deudor. Sí, señor. Alfredito, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.